Bien, amigos, continuamos con el día. Eddie Olivares, quien fue miembro de la Junta Central Electoral, ha puesto en la agenda política una sugerencia, y es que cuando se haga una reforma constitucional se autorice el voto, el derecho al voto de los militares y policías. Eddie Olivares, con quien hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero en algunas importantes no, ¿verdad? Y bueno, y lo digo específicamente, en que fuera candidato a presidir la Junta Central Electoral, porque él es un militante de un partido político y los dominicanos nos hartamos de la ocupación política de las entidades institucionales, de los tribunales de justicia civil, penal, electoral, en fin, Cámara de Cuentas y todo eso. Y siendo el presidente de la República, el candidato que postuló su propio partido, el PRM, y habiendo prometido que se le iba a dar a la sociedad una Junta Central Electoral sin agentes políticos, bueno, él se postuló. Pero aparte de, y obviamente fuimos contrarios a eso, o criticamos eso, pero eso no significa que dejemos de apreciar los aportes por sus conocimientos que él ha hecho o puede hacer. Entonces, lo que él propone es algo que tampoco nos gusta mucho, pero no podemos ignorarlo porque lo dice una persona que ha estudiado más que nosotros esa situación. Solamente voy a decir algunas aprensiones con el asunto del voto de los militares, que existe en muchos países. A mí lo que me parece es que si tienen derecho al voto los militares, en este país donde los civiles se matan en una campaña electoral, siempre deja varios muertos. Lo primero es que eso le daría una ventaja al partido que está en el gobierno, porque el gobierno tiene control sobre los militares. Y el militar que aspira a un ascenso va a ver ahí la oportunidad participando en una campaña electoral. Pero también por el hecho de que si aquí los civiles se matan unos con otros, o algunos civiles, mejor dicho, por una campaña electoral, usted se imagina un cuartel con el teniente de un partido, el sargento del otro y 4 rasos de otro. ¿Qué usted cree? Yo me pregunto si nuestra sociedad está preparada para eso. Por esos dos aspectos. La influencia del gobierno en los militares votantes, en los policías votantes. Y si eso contribuiría también a ser más permisivo con los uniformados. Y también si habría acciones para complacerlos, para tenerlos contentos, como erróneamente se ha planteado en ese proyecto de Código Penal, de volver a poner los tribunales militares y policiales que hubo en la dictadura de Trujillo y en los 12 años de Balaguer. Con una negación de derechos para las víctimas civiles o para los imputados civiles. Porque, ¿por qué se plantea que un tribunal militar o policial solo debe funcionar, solo debe ser válido para los asuntos internos de esas instituciones? Pérdida de un arma, incumplimiento de un servicio, abandono de un puesto de centinela, por ejemplo, en fin.
porque si es para todo, entonces eso va a involucrar a los civiles. Y las víctimas civiles van a tener que ir a ver cómo un tribunal militar o un tribunal policial descarga al policía o al militar que mató, por ejemplo, a su hijo, a cualquier civil. Dios no lo quiera, por supuesto. Y en los 12 años de Balaguer no hubo un solo caso, era así. Si un policía mataba a uno en la calle, lo juzgaban los policías, los que se ponen su mismo uniforme, los que se hacen el saludo ahí adentro, los que pueden influir para ascender a aquel o al demás para allá. Y nunca fue condenado ningún policía que matara a un civil. Ahora, con todo eso, creo que hay que sopesar muy bien esa propuesta, esa sugerencia. Las dos, primero de que policías y militares voten y segundo, los tribunales militares, que solo deben ser para asuntos disciplinarios y nunca para actos de esos uniformados donde se involucre a personas civiles. Cuando le den un balazo a uno o una golpeada, ahí debe ser la justicia civil. O se cometa un robo. O se cometa un robo, exactamente, porque es que además esto de poner los tribunales militares, justamente después de que el Ministerio Público ha investigado a un mayor general activo y a otros militares y le han pedido medida de coerción de prisión preventiva. El juez la dio y ese mayor general está cumpliendo prisión preventiva y él está activo. Es decir, el querer poner eso en el Código Penal y decir a los guardias no se les toca, a los policías no se les toca. Y aquí mostramos en este programa, en un libro del historiador Elías Acosta Matos, una carta que le envía el embajador Osvaldo Basil a Trujillo en el 33, en el 1933. Era embajador en Cuba. En Cuba gobernaba el dictador Gerardo Machado. Y Gerardo Machado le decía al embajador dominicano, le mandaba un mandado con él a Trujillo. Y el embajador le cuenta en una carta a Trujillo la conversación que parecía que le estaba citando textualmente todo lo que él había dicho Machado. Y Machado le aconsejaba a Trujillo, o sea, dígale a él que yo soy más viejo que él, que nunca permita que los militares sean juzgados en tribunales civiles. Un consejo de un dictador viejo a un dictador joven. Eso no es un juego, Eso tiene que ver con una amenaza a los derechos civiles de todos los ciudadanos. Los militares no pueden ser juzgados por militares en hechos en los que tengan que ver con civiles. De manera que simplemente quería expresar preocupación por ambas cosas, que parecen inconexas, pero son formas de beneficiar a los militares. Y yo estoy de acuerdo con que los beneficien, pero no en algo que pueda comprometer los derechos de los demás, de todos los ciudadanos. Edith. Bueno, Uchilora, después de esto, bueno, solo decirle, ya que usted estaba hablando de, porque parte de la técnica que tiene este grupo de militares presos era cobrar dinero de personas, incluso dentro de los militares, que en realidad se crearon un sistema donde el dinero realmente no llegaba a la gente, sino que se lo quedaban. Esa es la acusación del Ministerio Público. Decirle que me enteraba que en la Policía Nacional, como pagaron con cheques, usted sabe que ahora se pagó con cheques, que fue la práctica para determinar cómo estaba la cosa, aunque algunos se oponían, pues se han encontrado buenos resultados y sabemos de instituciones donde hay un margen de cheques que sobraron.
Y aquí dijimos de los cheques que sobraron, de la gente que cobraba que estaba muerta, de la gente que estaba fuera del país, o que aparecía cobrando y estaba muerta, y que estaba fuera del país y aparecía cobrando. Pero hay un caso particular, y ahora usted me lo recordaba, que es que hay gente que cuando llegó se sorprendió con el tamaño de su cheque. Policías sí, que cobraban de manera real casi la mitad, y la otra mitad se iba por la cañería. O sea, eso permitió fidelizar algunos salarios de gente que tenía especialismo y no lo sabía. Eso me comentaba. Para que usted vea, es todo un sistema, ¿entiende? O sea, no solo fue que descubrieron los muertos. Entonces no quieren que el que haga eso vaya a los tribunales civiles. Porque dicho, es un robo al Estado. Efectivamente, y a la comunidad de policías y militares. Y yo decía siempre, y creo que esos son, Edith, y hay que recordarlo, la gente que después de que el Ministerio Público actuó responsablemente en ese caso, mandaron militares a espiar a la directora de persecución del Ministerio Público, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y eso nosotros lo dijimos, y luego ¿quién lo confirmó? La magistrada Jenny Berenice Reynoso. Sí. Porque alguna gente quiere olvidar eso, ¿verdad? ¿Y para qué se manda militares a espiar, a hacer fotos de la casa, de los carros y a darle seguimiento a las rutas por donde se desplaza una persona, en este caso la fiscal, que investigó a ese mayor general y a los otros militares, ¿verdad? Para mandarle un regalo el Día de las Madres. Dirán algunos. Pero ella lo confirmó después de que le estaban siguiendo, incluso a sus familiares también. Y dijo que este es uno de los casos, que fue uno de los casos más, ha sido uno de los casos donde tuvo que cambiar su sistema de seguridad, sí. Mayor riesgo. Y bueno, después también se dieron algunos traslados, porque el jefe de inteligencia fue enviado a la zona fronteriza. Queremos recibir en este momento, vamos a conversar sobre una joven. Yo mandé la fotografía, vamos a conversar sobre Yanelis Arias. Yanelis Arias es una joven mujer que vino de Estados Unidos a estar con sus parientes, fue agredida con ácido del diablo y este fin de semana, el viernes, perdió la batalla después de más de 15 días de horrible sufrimiento, el que provoca el ácido del diablo. Ahí está la fotografía de ella y ahí está el sujeto que le lleva. Le dijo que le llevaba unas flores, miren ustedes. Y cuando ella le tiró el ácido, y él ya había cometido el hecho, le había tirado el ácido. Ella llegó a recibir, te mandaron unas flores y en realidad era el ácido. Bueno, ahí está, ustedes ven. Nosotros vamos a recibir, mira, ahí y tiene las flores en la mano, para hacerle salir. Esa persona todavía no está arrestada y las investigaciones, según lo que teníamos entendido, van muy lentas. La razón por la que hemos decidido conversar hoy con la directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer es porque ella acompañó a los parientes. Ahí tienen ustedes, miren, ahí se lo lanzó, eso fue horrible. Ella falleció, esa joven que ustedes ven ahí. Linabel González, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en este programa. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, Edith. Buenos días, Uchi. Aquí desde la provincia de Hermanas Mirabal, realmente muy consternada por la situación. Perdona, queremos pedirte un favor. ¿Es posible que el celular lo pongas? Vamos a esperar que lo hagas. Es porque tienes mucho cielo arriba y tú nos pierdes. Para comenzar la entrevista vamos a corregirlo. Pon el celular, que bajas un poco ese techo tan alto que tienes. Te ves perdida por allá y queremos tener una conversación adecuada. ¿Bajar el celular sí, bajar el nivel, o ajustarlo? O si es una computadora, sí, también. Bajarle hacerle la tapa. Un ajuste para que la imagen no se nos pierda y pasemos toda la entrevista sufriendo. La verdad es que este caso, Uchi, y mire, hoy coincide porque tenemos dos conversaciones. Después de Linabel vamos a hablar
con Altagracia Paulino, que desde Proconsumidor fue una luchadora contra los materiales que se utilizan para la elaboración del ácido del diablo, prohibido aquí en República Dominicana, uno de los productos esenciales, su distribución en el año 2010 y todavía continúa en algunos centros distribuyéndose, tanto que Proconsumidor ha hecho incautaciones de forma reciente. Quiero que por favor nos digan si ya Linabel está lista, podemos conversar con ella. Si logramos conversar con Linabel, ¿eso es posible? Queremos saber, por favor. Bueno, pues entonces... Lo que vamos a hacer, podemos hacer una pausa. Sí, exactamente. Vamos a hacer una pausa para que nos ya preparemos. Tenemos aquí a Altagracia Paulino. Claro, y podemos conversar con Altagracia Paulino en lo que acomodamos esa conversación con Linabel González. Regresamos de una vez.